El gobierno saliente impulsó una reforma educativa humanista, rompiendo el esquema tradicional de la manera de enseñar. Aquí podemos ver que a pesar de todo hay poblaciones que todavía tienen educación incompleta. Hay que recordar que hubo una pandemia por COVID-19 y que pues, no se ha podido resolver el rezago educativo y sobre todo el abandono escolar. Esta es la situación de la educación en México. López Obrador prometió educación gratuita y becas desde preescolar hasta universidad y un nuevo modelo de escuela mexicana. No contaba con el impacto que dejaría la pandemia por COVID-19, que de acuerdo con organizaciones civiles dejó a 1.5 millones de estudiantes fuera de las aulas. Para el ciclo escolar 2021-2022, el abandono en educación media superior fue del 9.2%, mientras que para educación primaria y secundaria fue de 0.4 y 2.5 respectivamente. Esto tiene un impacto a largo plazo. Las entidades más pobres del país tienen también el mayor porcentaje de población con estudios básicos incompletos, lo que les niega el derecho de acceder a mejores empleos y mejores condiciones de vida. El tema educativo también está atravesado por las grandes desigualdades. Lamentablemente en nuestro país, el lugar donde se habita define el acceso, en este caso, a educación de calidad. El gobierno abrogó la reforma educativa impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto y propuso la llamada Nueva Escuela Mexicana, con nuevos programas y libros de texto que comenzaron a utilizarse en el ciclo escolar 2023-2024 y cuyos resultados no se podrán ver en el corto plazo porque tampoco se ha completado la capacitación docente en este nuevo esquema de enseñanza. Y tampoco hemos reducido el rezago educativo ni las deficiencias en el aprendizaje. De 2018 a 2022, México perdió posiciones en el aprovechamiento que mide la OCDE a través de la prueba PISA, especialmente en áreas de ciencias, matemáticas y comprensión lectora. Que se comprometa un cierto porcentaje del Producto Interno Bruto al sistema educativo en su conjunto y que eventualmente le diga que cierto porcentaje va a educación básica, cierto porcentaje va a educación media superior. A esto se suma la carencia en infraestructura. Pues ya tenemos 11 años aquí en esta escuelita, pues las condiciones en las que estamos pues son hechos de lámina, de tablas a base de los padres de familia. Pero sí nos hace falta mucho, cementación, una buena instalación de lo que es agua potable. No tenemos un agua potable formal, más que se toma de una manera clandestina, pero ahí nos subsidiamos. Mega Noticias, Andrés Solís. Y para hablar de estos pendientes que deja el gobierno, vamos a platicar con Fernando Duora, analista y consultor político, a quien le agradezco la conversación. Y te pregunto, Fernando, ¿qué fue lo que pasó con la educación? ¿Qué pendientes nos quedan? El presidente siempre ha pensado en símbolos. ¿Qué representa él? Y obviamente su primera forma de reafirmarse fue acabar con todo lo que hizo el gobierno anterior, especialmente con lo que fue conocido el Pacto por México, y entre esas políticas está justamente, como bien señalas Andrés, la reforma educativa. Obviamente es muy fácil para el presidente desacreditar todo lo que se hizo diciendo que era neoliberal. Es muy fácil salirse de pruebas internacionales como la prueba PISA que promueve la OCDE cada 2 años, pero en realidad todo este mecanismo no solamente fue para premiar a un gremio, a los maestros, sino también fue hecho sobre las rodillas, literalmente. No tenemos una idea cuál es el modelo de aprendizaje, cómo lo vamos a concebir, y una vez más, el tiempo nos está comiendo. México no es el único país que está compitiendo por mano de obra calificada, que está compitiendo por inversiones, que está compitiendo por atraer o aprovecharse de políticas como el outsourcing. Y lamentablemente hemos gastado todo este sexenio con discursos vacíos en vez de pensar en modelos pedagógicos y didácticos para realmente impulsarnos como país. Fernando, el presidente prometió acabar con la corrupción, también es otro tema, pero en el gobierno hubo incluso casos peores que los del pasado. En las secciones anteriores se hicieron muy buenos sistemas de transparencia, de acceso a la información, pero nunca hubo una voluntad para combatir la corrupción. Todo se convirtió en una forma de protegerse de sí, la clase política, y eso generó tanto hartazgo que comenzó la gente a votar por una persona que se presentó a sí misma como la única persona honesta. Y lamentablemente, como tú bien señalas, ha habido un interés serio por desmantelar muchas de estas estructuras y de que volviera a ser la Procuración de Justicia una herramienta del gobierno. Pero el grave problema es que la oposición no es creíble para transmitir esa alternativa. Mientras siga siendo creíble el sí, pero el PRI robó más, no va a haber una alternativa.
Lamentablemente, en este sentido, estamos admitiendo que volvieron a esquemas de protección y de protección selectiva como era en los viejos años, pero si queremos hablar de combate a la corrupción, ya no la puede utilizar la vieja clase política que gobernó en secciones anteriores, porque nadie les cree. Hay que relanzar temas como el combate a la corrupción, la integridad pública. ¿Por qué? Porque todo este discurso de desmantelamiento institucional lo fue llenando con un discurso moral en vez de hablar de estándares éticos. Entonces hay que volver a cambiar ese chip. Mucha gente quizás se da cuenta que López Obrador es más corrupto, pero mientras siga siendo creíble que el pasado era peor, se va a seguir siendo con la suya. Hay que relanzar este tipo de conceptos. Otro tema es el de la pobreza. ¿Qué es lo que se queda pendiente para la próxima administración? Es una pregunta muy interesante. Yo soy muy ambivalente con este tipo de políticas. Es decir, ciertamente las transferencias directas de dinero le han generado mucha popularidad al presidente. Ciertamente, quizás en las primeras transferencias la gente comenzó a dedicar ese dinero para cosas muy distintas que para combatir sus propias circunstancias. Pero por otra parte también es un flujo de dinero que tienen, que no creo que lo estén destinando ahorita ya para banalidades, y creo que es un flujo de dinero que les puede interesar mucho. Es decir, para muchos, para el discurso opositor puede ser muy común el disfrute lo votado, votaste por Morena por tener un dinero, te vendiste, pero creo que ese tipo de políticas es muy interesante que comencemos a pensar un poco más en qué también han ayudado a la gente, que ahí soy completamente ambivalente. Y también si vamos a comenzar a restaurar servicios públicos, programas de atención, de atención social y de apoyo a la gente, necesitamos también redefinir varias cosas. Durante el sexenio de Peña Nieto había cientos de programas públicos de apoyo social del Estado, de municipios, de la Federación, y todos eran operados sin ningún criterio centralizado, todos eran básicamente, y la mayor parte eran meramente rentistas. Entonces también, otra vez, son muy ambivalentes sobre qué tan bien o qué tan mal funcionó esto. Quizás hay que pensar también tal vez en cómo complementar esas transferencias con ciertos apoyos, con ciertas estructuras de seguridad más estables, pero ciertamente también estamos empezando a volver a pensar en racionalizar el gasto social. Muchas gracias, Fernando, por la conversación, y recuerde que para más información visite meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.